Bien, la siguiente nueva opción es la capa Terrenos, Accesibilidad y Protección. Bien, por ejemplo, vamos a comenzar con la nueva capa Terrenos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si activamos la capa Terrenos, podemos visualizar los terrenos que atraviesa la línea, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden ser los tipos de suelo. Por ejemplo, esta zona que está en color magenta pertenece a un terreno tipo 1. La que está acá en celeste a un terreno tipo 3 y la que está en naranja a un terreno 2. Por ejemplo, si yo quiero cambiar toda esta zona a un tipo de terreno, por ejemplo un tipo de terreno 2, simplemente selecciono tipo de terreno 2 y vemos que ya cambió a naranja, ¿no? Y esto me va a servir para saber qué tipo de terreno es, ¿no? Para poder realizar las excavaciones y para poder metrar correctamente lo que son las excavaciones, mejor dicho las cimentaciones, perdón, y luego esto ya vamos a ver más adelante que nos va a servir para, junto con el software precio, definir las excavaciones, el relleno las partidas de relleno y compactación, etcétera, ¿no? Entonces todo está amarrado. Ok, ahora también tenemos la nueva capa accesibilidad, que también me permite definir diferentes tipos de accesibilidad. Por ejemplo, acá tenemos el TA, que es terreno accesible. Si supongamos que todo esto de acá sea de difícil acceso, podríamos usar un código terreno de difícil acceso, ¿no? TDA, ¿no? Quizá pintado en naranja. Y si toda esta parte de aquí es terreno de difícil acceso y además accidentado, ¿no? Le podríamos poner este otro código, ¿no? Terreno accidentado de difícil acceso, que sería en color celeste. Entonces, fíjese que usted puede definir los diferentes tipos de accesibilidades, y esto le va a servir para luego, en conjunto con el software precio, ver cuáles suministros son transportados en zonas accesibles, otras de difícil acceso, y de tal manera de metrar correctamente las partidas, como digo, en conjunto con el software precio, ¿no? Ok, y luego tenemos la capa protección. Acá en esta capa protección vamos a activarla y podemos visualizar las protecciones. Fíjese que ahora RECAD me permite también personalizar acá las protecciones. Por ejemplo, acá quiero colocarle un seccionador de 22.9 de 5 amperios y lo coloco y ahí aparece. O sea, esto aparte de repente del armado, usted le puede colocar un armado de seccionamiento de repente, pero ojo que es ese armado de seccionamiento. Por ejemplo, vamos a colocarle acá en la norma DG de Perú un armado de seccionamiento, sería un PSEC, ¿no? 3PL, por ejemplo. Ojo que ese armado de seccionamiento metra todo excepto lo que son los fusibles. Entonces esos fusibles nosotros lo podemos metrar luego con el RECAD con la capa protección, ¿no? Entonces en esa capa protección yo veo dónde estoy conectado, dónde estoy insertando un fusible de 5 amperios, y por ejemplo acá en este punto quiero insertar un fusible de 2 amperios y lo inserto, ¿no? Y vemos que ya podemos definir dónde RECAD está, o perdón, dónde nosotros queremos colocar nuestras protecciones o nuestros fusibles personalizados, ¿no? Independientes del armado, ¿no? Entonces eso es lo que podemos hacer con esta capa protección. Ok, ahora estas tres capas, accesibilidad, terrenos y protección, también están definidas en el nuevo RECLink 2023. Aquí ya tengo cargado una rec de ejemplo, ¿no? Entonces vamos a activar las capas, la capa terrenos, por ejemplo, y es igual que en RECAD, ¿no? Selecciono y puedo acá cambiar el tipo de terreno. Ahí está. Puedo seleccionar la capa accesibilidad y también puedo
puedo personalizarla tal como mostré en la parte de RecCAD, ¿no? Y de manera análoga la capa protección. Puedo poner acá mi protección y luego en cualquier otra estructura, ¿no? puedo definir otra protección, ¿no? Entonces estas capas me van a permitir personalizar o adaptar la red de manera sencilla para que luego esto se traduzca en mejores y más detallados metrados, ¿no? Entonces esto es lo que se puede hacer con RecCAD y RecLink 2023.